Saludos, buenas noches, Dios les bendiga a todos los que nos acompañan. Queremos darle las gracias por estar con nosotros, por seguir con estas clases, estos estudios bíblicos. Espero que hayan sido de bendición para sus vidas como lo han sido para nosotros. Bueno, oramos rápido para comenzar y luego le cedo la parte a mi esposa, quien va a estar enseñando en esta noche. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque tú nos permites una vez más reunirnos, Señor, para aprender de ti, para conocerte mejor, para tener una mejor relación contigo y conocerte mejor a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones. Señor, te pedimos que tú ares el terreno, Señor, de nuestro corazón, para que la semilla que sea sembrada en esta noche sea una que germine y dé fruto al 100 por 1. Amén. Ayúdanos, Señor, a hacer de tu palabra una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús, esto te lo pedimos, te damos las gracias. Amén y amén. Y ahora le doy la parte a mi esposa, Dindy Quiles. Gracias, mi amor. Bueno, durante las pasadas clases hemos estado aprendiendo sobre los deberes cristianos descritos en el capítulo 12 del libro de Romanos. En la clase anterior, mi esposo estuvo haciendo hincapié en la diligencia. Él trajo ejemplos de las cosas en las cuales debemos ser diligentes. Él compartió ejemplos bíblicos de hombres diligentes y explicó cómo la diligencia nos beneficia a nivel integral, ¿verdad? Yo les recomiendo que vaya a mi página ministerial de YouTube, que se suscriba para que reciba las notificaciones de todas esas clases que definitivamente son de gran edificación a nuestras vidas y que bien, también podrían contribuir, ¿verdad?, a las enseñanzas bíblicas durante tiempo de ayuno, clases de grupos, reuniones y altar familiar, ¿verdad? Hoy estaremos aprendiendo sobre otros aspectos de los deberes cristianos descritos en los versos 11 y 12 de ese mismo capítulo 12 del libro de Romanos, los cuales, en resumidas cuentas, tratan sobre las actitudes que debemos procurar tener aún en tiempos de dificultad. Yo le quiero confesar que haber estudiado estos versículos a mí me llevan a pensar no solo que los deberes cristianos están enumerados allí para decirnos qué hacer, sino también para advertirnos sobre las realidades que vamos a experimentar en este mundo, ¿verdad? Aquí en esta tierra, y también para ayudarnos a cómo sobrellevarlas. Por eso, muchos dicen, ¿verdad?, que la palabra de Dios no solo es un manual de instrucciones, sino que también es una guía de vida, y yo creo que desde esa perspectiva es que quisiera que hoy miráramos los deberes cristianos como una guía de vida. Que quiero leer Romanos 12:11. Mi esposo ya tomó la primera parte de este versículo que dice: en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. Y luego continúa diciendo: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Así que vamos a comenzar hablando acerca del fervor espiritual. Que quiero leer. Como leímos, esta palabra, ¿verdad?, nos manda a que nosotros tenemos que ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiero definir lo que es el fervor. El fervor se define como una intensa pasión, devoción y entusiasmo hacia Dios y su obra, y está caracterizado por un ardor interno que impulsa a la acción. Este concepto proviene del latín fervor, que significa calor o ardor, y del griego seo, que significa hervir o arder, lo que simboliza un fuego espiritual que arde en el corazón del creyente. Muchas personas piensan que el fervor solamente se da en la vida del creyente cuando está dando sus primeros pasos de fe, y muchos lo llaman estar en el primer amor. De hecho, la palabra de Dios en Apocalipsis hace mención del primer amor. Sin embargo, nos insta a que nosotros no debemos dejar el primer amor por el Señor, que nosotros no debemos perder el fervor espiritual, el amor, la pasión, ese ardor interno que arde en nuestro corazón por Jesús. Así que el fervor no solo debe ser cosas de nuevos convertidos, sino que debe ser una constante en nuestra vida cristiana. Y lo más interesante de esto es que, ¿verdad?, lamentablemente hoy en día muchas iglesias podemos ver que cómo han comenzado con mucho fervor y pasión por la palabra, pero paulatinamente,
poco a poco se han ido enfriando. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué? Si ellos empezaron súper bien, ¿cómo han llegado hasta aquí? Entonces, la palabra de Dios, precisamente, en ese mismo capítulo de Romanos, nos advierte lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una persona y una iglesia ferviente es aquella que se mantiene allí renovando su mente, que no se conforma a las corrientes de este mundo. ¿Y cómo transforma su mente? Por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, con la oración. No simplemente se encarga de llenar agenda de actividades para mantener a las personas ocupadas y entretenidas, sino que es una iglesia que procura la intimidad con el Señor. Y yo creo que esta es una palabra clave que requiere mucha intencionalidad. Así que mantener el fervor en el Señor es una acción y es un deber cristiano que requiere de mucha intencionalidad. Es necesario que cuando nosotros veamos que estamos perdiendo un temor reverente a Dios, hagamos un alto y acudamos al ayuno, a la oración para volver al camino y la pasión por Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que nos estamos enfriando? Cuando ya empezamos, cuando nos da igual orar que no orar, cuando pasan los días y no hemos tomado la palabra de Dios para estudiarla, cuando pasa el tiempo y nos da igual ir a asistir a la iglesia, a los cultos, a los servicios, que no asistir, cuando ya en nuestras conversaciones no involucramos a la palabra de Dios que hemos aprendido, ¿verdad? De la palabra del Señor. Cuando ya comenzamos a preocuparnos más por las cosas del mundo, porque nuestra mirada está puesta más en las circunstancias, en los problemas que vemos alrededor, pero no sale de nosotros palabra. Así que podemos darnos cuenta cómo nos estamos enfriando a través de esas pequeñas acciones que en realidad dicen mucho de nuestro estado espiritual. Es necesario que constantemente nosotros nos estemos revisando. A mí me encanta David, porque él siempre decía: Señor, examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad en mí, sáname, Señor, escudriñame, porque constantemente el ser humano, ¿verdad?, necesita de esa búsqueda continua con el Señor, porque es muy fácil, hermano, es muy fácil caer en la dejadez. A decir verdad, los seres humanos tenemos esa gran debilidad de perder el interés por las cosas, aún por las cosas que amamos. Y es por eso que hay que ser diligentes e intencionales en mantener la llama de la pasión por Dios encendida. Desviarse es muy fácil cuando vivimos por vista y no por fe. Cuando tememos, ¿verdad? Muchas personas temen caer en el emocionalismo, pero llegan al otro extremo de no sentir nada, ninguna pasión y están dormidas. No dejemos de ejercitarnos en las disciplinas espirituales y dejemos de exponernos también a tantas y tantas ideas mundanas, porque podemos quedarnos dormidos y podemos irnos con las corrientes y perder el fervor. Y déjenme decirles que esto también se aplica, ¿verdad?, a los matrimonios. Así que quiero hablarle a los matrimonios. El fervor en el matrimonio, la pasión en el matrimonio también requiere de mucha intencionalidad. Eh, cuando, nos, cuando nosotros decimos amarnos, ¿verdad? Yo sé que lo decimos con honestidad, pero muchas veces dejamos que nuestra relación se enfríe. ¿Cómo? Con la dejadez, dejando de comunicarnos, y más adelante mi esposo va a hablar un poquito al respecto. ¿Qué más? Dejando de procurar de hacer, ¿cómo es? Dejando de hacer aquellas cosas que amamos hacer juntos, no pasando tiempo de intimidad juntos, afanándonos por lo que vemos alrededor, por las responsabilidades en el hogar, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, mi esposo y yo todos los días hemos procurado, y esto es algo que lo hacemos intencionalmente, tenemos que separar el tiempo para sentarnos a hablar juntos por al menos una hora. Nos sentamos a hablar todos los días, a tomar el café juntos, a cenar juntos, y siempre tenemos que compartir algo de la palabra. Por ejemplo, mi esposo y yo todos los días hemos procurado, y esto es algo que lo hacemos intencionalmente, tenemos que separar el tiempo para sentarnos a hablar juntos por al menos una hora.
nos sentamos a hablar todos los días, a tomar el café juntos, a cenar juntos y siempre tenemos que compartir algo de la palabra. Por ejemplo, mi esposo y yo todos los días hemos procurado, y esto es algo que lo hacemos intencionalmente, a veces que yo le hago la pregunta, Michael, ¿qué aprendiste de la palabra hoy? ¿O qué el Señor te ha estado hablando hoy? Y eso, créanme, esa sencillez de palabras nos ayuda a mantenernos no simplemente conectados el uno con el otro, sino también a procurar estudiar la palabra. A veces que yo le hago la pregunta, Michael, ¿qué aprendiste de la palabra hoy? ¿O qué el Señor te ha estado hablando hoy? Y eso, créanme, esa sencillez de palabras nos ayuda a mantenernos no simplemente conectados el uno con el otro, sino también a procurar estudiar la palabra. A veces que yo le hago la pregunta, Michael, ¿qué aprendiste de la palabra hoy? ¿O qué el Señor te ha estado hablando hoy? Y eso, créanme, pónganlo en práctica ustedes que me ven. Cuando vean a su esposo, no solamente le pregunte, ¿verdad? ¿Cómo te fue tu día? Pero pregúntale más allá. Vamos a abrir nuestro corazón y decir, ¿qué el Señor te ha estado hablando hoy? ¿En qué has estado meditando hoy? Y aún así te mencione alguna situación que no tenga que ver con la Biblia, como quiera, eso puede dar paso a compartir algo de la palabra. Porque, por ejemplo, si Michael me dice a mí, ay, honestamente no he leído la Biblia hoy, pero he estado preocupado porque pasó algo en el trabajo y no sé cómo resolverlo. Pues ya ahí eso me da paso para yo decirle, bueno, acuérdate que la palabra del Señor dice, pues nada estéis afanosos, sino que presentemos todo en oración delante de Dios. Así que vamos a aprovechar este momento y vamos a orar por eso. Y de allí surgen esa intimidad con el Señor. Mantengamos la pasión en nuestro matrimonio y con el Señor, porque yo creo que una va a infundir la otra, una va a mantener el fuego por la otra. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5, verso 6, nos advierte lo siguiente. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús realmente viven en la oscuridad. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5, verso 6, nos advierte lo siguiente. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, tenemos que estar alerta, vivir correctamente, no perdamos el fervor en el espíritu, no nos durmamos, no nos enfriemos, sirvamos al Señor con pasión. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos fervientes sirviendo al Señor? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la inestabilidad o de la falta de diligencia en este aspecto de nuestra vida? Lo primero es que el enemigo puede tomar ventaja de nosotros. El enemigo nos puede hacer distraer para que nosotros caigamos en conductas pecaminosas para luego acusarnos y apartarnos del propósito divino. Así que no perdamos el fervor para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. Esto pasa también en los matrimonios. ¿Qué pasa cuando se pierde la pasión en el matrimonio? Te vas a sentir tentado a mirar para otro lado y a hacer otras cosas que no agradan al Señor. Así que mantengamos el fervor en nuestra relación con Dios y en nuestro matrimonio. Mi También amor, podemos caer en conductas religiosas que nos lleven a hacer las cosas de la boca hacia afuera, más no de corazón. Y yo no sé a ustedes, pero a mí esto me ha pasado. Me ha pasado que cuando pierdo el fervor por el Señor, cuando pierdo de tener intimidad con el Señor por mucho tiempo, comienzo a hacer las cosas religiosamente, automáticamente. Vamos a la iglesia y sí, alabamos a Dios, pero honramos a Dios de labios para afuera y Dios no quiere eso. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No, Dios quiere que tu corazón esté cerca de Él, conectado con el suyo. permíteme interrumpir. Yo Sí, quiero, el Señor pone en mi corazón ahora porque esto de verdad que me ha pasado a mí, donde uno tiene unos periodos donde uno está más, más consagrado, buscando al Señor y otros tiempos donde pues la vida te abruma y se hace más difícil y uno no es tan intencional en cuanto a dedicarle tiempo al Señor. Mira, yo diría, este,
no te sientas mal en el sentido de que tú tienes la conciencia de que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, de que está alejado, porque eso quiere decir que todavía hay un vínculo y todavía hay comunicación y nosotros sabemos, wow, hace tiempo que de verdad no busco al Señor como se supone y tengo que consagrarme. Yo creo que lo horrible sería que nosotros no sintamos nada. Ahí Ujú. sí que llegamos a un punto donde ya la relación no existe. Yo le digo esto para que el enemigo, porque así trabaja el enemigo, no ponga en nuestras mentes cosas a las que nosotros no le debamos de dar lugar, Amén. ¿ok? Mira, estamos por un periodo de tiempo, no le dimos quizás el tiempo que el Señor se merece. ¿Qué hacemos entre parejas cuando pasa un tiempo que sabemos que, oye, no hemos ido a una cita tú y yo solo o no hemos ido de vacaciones? Pues uno aparta el tiempo y uno mira a la gente y dice, no, ya este fin de semana lo voy a bloquear por completo y se lo voy a dedicar a mi esposo, a mi esposa. Y vamos a salir, vamos a ir a una cita donde Ujú. estamos solamente ella y yo y vamos a hablar y vamos a compartir, hacer las cosas que nos gustan. Pues eso a veces es lo que tenemos que hacer con el Señor, literal. Tenemos que mirar la agenda y tenemos que bloquear unos días, unas noches y no, estas noches van a ser para buscar al Señor en oración, para estudiar la palabra, para ayunar. Eh, Tú sabes que yo he hecho eso, que te digo, vamos a Ujú. acordar en un día en el que yo me puedo apartar en ayuno. Y eso precisamente lo hago en esos momentos que me siento que yo sé que lo tengo que hacer, que no le he dado el tiempo al Señor que yo sé que se merece. Amén. Definitivamente. Siempre es algo que debemos procurar nosotros revisar nuestro termómetro espiritual y decir, oh, wow, hace tiempo que no tengo un tiempo con el Señor significativo, donde yo me derrame en su presencia, llore, descanse. Y eso yo lo noto, por ejemplo, cuando me siento sumamente afanada, abrumada en mi mente por las responsabilidades de los niños, de la escuela, de la casa, del trabajo, lo que sea. Ahí es cuando uno dice, espérate, tengo que tomarme un tiempo para descansar en la presencia del Señor, porque ya estoy cayendo en el afán. Y aún así, aunque estemos sirviendo al Señor, aún así podemos caer en estas conductas de afán. Y no, Dios no quiere que tú sirvas. No, Él quiere que tú también tengas tiempo de descanso en su presencia para que cuando sirva estés recargado, estés lleno de amor y lo puedas hacer con la mejor actitud posible. Bueno, también pasa, hermano, que cuando nosotros caemos en tibieza espiritual, cuando perdemos el fervor por el Señor, y esto yo lo he visto muchísimo, podemos ver a los creyentes fervientes en el espíritu como unos fanáticos locos e intensos. Y entonces esto puede causar contiendas y divisiones en el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, otra cosa que debemos procurar es estar gozosos en la esperanza. Quiero hacer hincapié y clarificar de que el gozo no significa el optimismo que te lleva a estarte riendo todo el tiempo, negando la realidad de las cosas. No. El gozo es mantener una complacencia que se experimenta al esperar algo bueno, a pesar de cuál sea la realidad que estés enfrentando. Mientras que la felicidad es un sentimiento que depende de las cosas externas, ¿verdad? Depende de lo que experimentas en el ahora. El gozo se refleja desde adentro, desde tu alma, por lo que se espera dentro de tu corazón. Dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nos insta también a que estemos siempre gozosos, por lo que esto me lleva a pensar que el gozo no es un sentimiento, sino más bien es una actitud que nosotros elegimos, ¿verdad? En lo que pensamos, en lo que decimos y lo que expresamos. Nosotros debemos estar gozosos en la esperanza. También en Gálatas 5:22, el gozo se describe como una parte fundamental o característica de lo que es el fruto del Espíritu, que viene a consecuencia de nosotros estar anclados en Cristo Jesús, de estar pegados de Cristo como el tronco a la rama, como la rama al tronco.
Amén. ¿Cuál es nuestra esperanza como creyentes? Cuando nosotros estemos pasando por alguna prueba, ¿cómo nosotros podemos encontrar esperanza en la prueba que estemos pasando? Bueno, recordando la palabra de Dios, recordando las promesas del Señor. Así que por eso que debemos llenarnos de la palabra del Señor y esto siempre lo recalco, para que en esos momentos podamos vencer y acordarnos de las promesas del Señor que siempre son sí, amén. Bueno, cuando estemos pasando por dificultades, nuestra esperanza como creyente es saber, por ejemplo, que en Jesús estamos completos, que tenemos la victoria, que el sufrimiento de ahora no se compara con la gloria venidera, que en Cristo somos más que vencedores, que nunca estamos solos, que Jesús es nuestro buen pastor, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, que nuestra vida no acaba con las cosas terrenales, sino que también tenemos una esperanza de vida eterna. Y todas esas cosas son las que podemos recordar en los momentos de debilidad, las cuales nos brindan una esperanza. Y es por eso que por esa esperanza nosotros entonces es que recibimos el gozo y estamos gozosos. Aunque no nos estemos riendo en nuestro interior, estamos con quietud y tranquilidad porque sabemos que Dios está en control, porque sabemos que Él está a cargo de nuestra vida, porque sabemos que si lo tenemos a Él, nada nos faltará. El Señor es nuestro buen pastor y Él nos guiará a verdes prados, Él nos saciará, Él provee para cada una de nuestras necesidades. Amén. A veces es duro, yo sé que es más fácil decirlo que experimentarlo, pero créanme que yo he visto personas en duelos, estar pasando por duelos, estar pasando por pérdidas grandes, estar pasando por divorcios, estar pasando por enfermedad, por diagnósticos de enfermedad grave, eh, y han podido mantenerse gozosos por las promesas del Señor. Amor, y la palabra también dice que no, es un mandato a que nos renovemos en el espíritu de nuestras mentes. Amén. Y yo creo que en el 99% de los casos que de situaciones que nosotros nos pasamos, nosotros no necesitamos que la situación cambie, nosotros necesitamos que esta que está aquí cambie. Y lo que nos da la Amén. perspectiva correcta es la palabra y el gozo es una forma de tener una perspectiva completamente diferente a la que el mundo tiene, porque nosotros los cristianos, y yo sé que vas a hablar de esto ya mismo, pero nosotros se supone que la tribulación, la palabra nos ordena sentirnos gozosos porque nosotros vamos a ser recompensados por la tribulación, por los sufrimientos que pasamos aquí en la tierra, que no los pasamos por pasarlo, no, los pasamos sufrimientos por una razón específica y porque la palabra dice que somos no solamente herederos, sino coherederos juntamente de Dios, juntamente con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos. Nosotros tenemos una recompensa eterna, celestial, por padecer juntamente con Cristo. Y eso es lo que necesitamos, la renovación del espíritu de nuestras mentes. Definitivamente, Michael, es por eso, porque cuando las personas no se renuevan en el espíritu de la mente, es por eso que los temas del sufrimiento, los temas de la tribulación les causan un problema existencial, porque piensan, ¿por qué existe el sufrimiento? Porque tengo que sufrir. Si Dios es un Dios tan bueno, y muchos reniegan hasta de la existencia de Dios precisamente por no comprender el tema del sufrimiento. Y yo no digo que como creyentes lo sabemos todo, porque también nosotros como creyentes tal vez en momentos de sufrimiento nos hagamos estas preguntas, pero ¿por qué, Señor? Pero mira, Job pasó por mucho sufrimiento y él también cuestionaba a Dios, aunque él nunca pecó, ¿verdad? Él alababa a Dios y se mantuvo fiel, pero también fue confrontado por Dios en su momento. Y bueno, muchos teólogos afirman que el sufrimiento no fue el plan original de Dios, pero que vino a causa del pecado. Sin embargo, hoy Dios lo usa como parte de su plan de redención al mundo. El verso que mi esposo acaba de leer sobre que somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, se encuentra en Romanos 8, precisamente en Romanos. Dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Así que, por más que nosotros Amén. en nuestra humanidad quisiéramos evitarnos los sufrimientos,
hoy por hoy podemos entender que los mismos pueden también ser para nuestro beneficio, para nuestra santidad, para conservar la unidad en Cristo Jesús, para poder hacer efectivo o evidente el amor, la empatía, la compasión, la humildad, la dependencia absoluta de Dios y también para conocer a Dios de una manera diferente, al Espíritu Santo, para poder experimentarlo como nuestro consolador y también como nuestro sanador. El sufrimiento hace que de nosotros también brote fragancia de Cristo. Muchos hemos escuchado la analogía, ¿verdad?, del olivo, el cual hay que machacar, aplastar para sacar el aceite. Igual también hemos escuchado analogías de las flores para destilar su perfume y también la semilla, que la semilla debe morir, debe quebrarse, morir para brotar la vida de una planta que a muchos alimentará. Es por eso que nosotros somos bienaventurados si sufrimos por la causa de Cristo, porque si así sufrimos, así también gozaremos de su gloria eterna y así también Dios usa nuestro sufrimiento para que nosotros podamos consolar a otros de la misma manera en que nosotros hemos sido consolados. Las preguntas que debemos hacernos durante el sufrimiento son las siguientes. ¿Qué sale de nosotros cuando sufrimos? ¿Cómo manejamos el sufrimiento? ¿Qué hago con aquellos que sufren a mi alrededor? ¿Qué puedo aprender de este sufrimiento? ¿Cómo veo a Dios en este proceso? ¿Cómo conozco a Dios en este proceso? ¿Esto que estoy pasando es algo que pude haber evitado o estaba fuera de mi control? Hermano, porque a decir verdad, muchas veces en nuestro sufrimiento, algunos sufrimientos surgen por causas ajenas a nuestra voluntad. Pero debemos admitir que muchas veces en nuestra toma de decisiones no consideramos a Dios en nuestros caminos. Y a veces tomamos decisiones erradas que nos llevan a sufrir las consecuencias. Y es por eso que es bueno también que nosotros en medio de los sufrimientos nos hagamos la pregunta, ¿esto es algo que yo pude haber evitado? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? Dios mío, dame la sabiduría necesaria para saber tomar mejores decisiones para mi vida. Y estas son las preguntas que yo les recomiendo que se hagan cuando pasen, ¿verdad? Por por las tribulaciones, cuando estén en sufrimiento. Pidan oración también para saber tomar mejores decisiones para mi vida. Y estas son las preguntas que yo les recomiendo que se hagan cuando pasen, ¿verdad? Por por las tribulaciones, cuando estén en sufrimiento. Pidan oración también para saber tomar mejores decisiones para mi vida. Y estas son las preguntas que yo les recomiendo que se hagan cuando pasen, ¿verdad? Por por las tribulaciones, cuando estén en sufrimiento. Pidan oración también para saber tomar mejores decisiones para mi vida. Y estas son las preguntas que yo les recomiendo que a a sus amistades. Necesitamos siempre un grupo de apoyo que nos ayude, que nos sostengan los brazos. Es por eso que la coinonía, la iglesia es tan necesaria, porque no fuimos creados para vivir en esta vida cristiana solos. Es por eso que la coinonía, la iglesia es tan necesaria, porque no fuimos creados para vivir en esta vida cristiana solos. Es por eso que la coinonía, la iglesia es tan necesaria, porque no fuimos creados para vivir en esta vida cristiana solos. Es por eso que la coinonía, la iglesia es tan necesaria, porque no fuimos creados para vivir en esta vida cristiana solos. Es por eso que la coinonía, la iglesia es tan necesaria, porque no fuimos creados para vivir en esta vida cristiana solos. Es por eso que la coinonía, fuimos creados para tener ayuda idónea, fuimos creados, ¿verdad?, para vivir en comunidad, fuimos creados para ayudarnos los unos a los otros, edificarnos en el amor del Señor, sostener nuestros brazos, orar los unos por los otros. Eso es maravilloso. Y bueno, dice también este pasaje bíblico de Romanos 12, verso 11, que nosotros debemos ser constantes en la oración. Y es por eso que quiero pedirle a Michael que entonces tome esta segunda parte para que él abunde un poquito sobre la constancia en la oración, sobre este deber cristiano. Amén. Amén, muchas gracias, mi amor. Este tema de la oración es uno de suma importancia, uno crítico en nuestra vida como cristianos.
Y antes de hablar, lo que quiero compartirle, quiero que acordemos lo que dijimos desde el primer estudio de esta serie, que estos deberes no son deberes que debiéramos de verlo como una carga, como que tenemos que cumplir porque tenemos un contrato o algo parecido, sino que el cumplimiento de estos deberes, la base del mismo debe ser el amor. Así como yo como esposo, como padre, cumplo con mis responsabilidades porque yo amo a mi esposa y porque amo a mi familia. Y todo lo que hago para ellos lo hago en base a amor. No porque me pesa nada o porque yo no estoy por ahí quejándome, ay, esta esposa mía, tengo que ir a trabajar por ellos, estos hijos míos, tengo que ir a trabajar por ellos, tengo que hacer tal cosa por ellos. Mira, lo hago porque verdaderamente los amo y yo sé que ustedes que nos están viendo ahora, todos los que están casados y tienen familia, se pueden identificar conmigo. Así que por amor a Jesús, por, amor por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque Él también cumplió con su deber, el deber de morir en la cruz, de derramar su sangre y de no bajarse de la cruz. Jesús le dijo a Pedro cuando estaba en el Getsemaní, le dijo, ¿tú no crees que yo pueda orar a Dios ahora mismo que me envíe una legión de ángeles para que me salve? Pero no lo hizo, no lo hizo. Y él cumplió con el deber que el Padre le encomendó aquí en la tierra. Y por lo que él hizo por nosotros, por amor, nosotros, por eso nosotros le hemos estado hablando a ustedes de esta lista de deberes que está en el capítulo 12 de Romanos, comenzando en el verso 9. Así que en cuanto al tema de la oración, por la gracia y por la misericordia de Dios, no fue planeado desde el punto de vista humano, digamos que fue un accidente desde el punto de vista humano, obviamente en Dios no hay accidentes, no hay coincidencia, pero yo estuve al cargo de un servicio de oración en una iglesia a la que pertenecí por 10 años. Jamás me imaginé que iba a ser por esa cantidad de tiempo. Y la misma se dio porque había un grupo de oración que existía, el grupo se disolvió y eso quedó en nada. Y yo dije, espérate, pero esto no puede suceder. Tenemos que continuar como iglesia, tenemos que orar. Y el pastor me dijo, ahí está, si tú quieres, es tuyo. Y yo asumí la responsabilidad y me comprometí con el Señor primeramente y con la iglesia. Y yo le doy gloria a Dios porque en esos 10 años aprendí muchísimo, muchísimo de la oración. Estudiamos muchas oraciones en la Biblia y muchos textos bíblicos que hablan acerca de la oración. Hay mucho material. Pero yo creo que lo más lindo que Dios me enseñó a mí en ese tiempo de la oración es comparar nuestra oración con Él, o sea, hablar con Él, porque orar es hablar con Él, con lo que es mi comunicación y mis conversaciones con mi esposa del día a día. Mira, sencillo. Nosotros nos levantamos, nos damos los buenos días, mientras nos estamos preparando, quizás dialoguemos un poco, quizás no, porque estamos muy ajorados, preparándonos, preparando a los hijos. Mientras nos estamos preparando, quizás dialoguemos un poco, quizás no, porque estamos muy ajorados, preparándonos, preparando a los hijos. Mientras nos estamos preparando, quizás dialoguemos un poco, quizás no, porque estamos muy ajorados, preparándonos, preparando a los hijos. Mientras nos estamos preparando, quizás dialoguemos un poco, quizás no, porque estamos muy ajorados, preparándonos, preparando a los hijos. Mientras nos estamos preparando, quizás dialoguemos un poco, quizás no, porque estamos muy ajorados, preparándonos, preparando a los hijos. Mientras nos estamos preparando, quizás dialoguemos un poco, quizás no, porque estamos muy... Nos despedimos con un te amo, con un beso. Yo me voy al trabajo, mientras estoy en el trabajo procuramos comunicarnos unos al otro. Y a veces tenemos que hacer un esfuerzo para comunicarnos porque quizás yo tenga un día muy ocupado, quizás mi esposo tenga un día muy ajetreado, pero tenemos que pausar. Ahora mismo en el trabajo que yo tengo, mi teléfono no funciona en mi edificio, yo tengo que hacer un esfuerzo mayor, tengo que literalmente salirme del edificio para enviarle un texto y, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O gracias a Dios me está yendo bien. Luego
salgo del trabajo, la llamo, estoy en camino, necesita algo. Ah, sí, necesito que pases por el supermercado, por ejemplo, y compro unas cositas que hacen falta. Voy al supermercado, yo no sé dónde está nada en el supermercado, excepto las frutas, porque es lo primero que veo, y la tengo que llamar, mi amor, ¿dónde está tal cosa? Ah, está en la góndola tal, en este lado, y ahí lo encuentro. Y según va avanzando el día, nos hemos comunicado, no sé, 15, 20 veces. Yo llego a la casa, nos sentamos a cenar, hablamos, nos tomamos un café juntos, pero también hay unas conversaciones que yo no las puedo tener con ella cuando estoy en la góndola del supermercado. Y no la puedo tener con ella, con mi esposa, aquí en la casa porque yo tengo unos hijos que tienen un sentido de audición más agudo que los gatos. Entonces escuchan todo lo que estamos diciendo y hay cosas que no podemos hablar frente a ellos. Así que hay veces que yo le digo, mi amor, yo tengo que hablar contigo de algo bien importante, pero no lo podemos hacer ahora. Así que esta noche, una vez acostemos a los niños, vamos en el cuarto, vamos a dialogar. Yo necesito hablar algo privado, íntimo, lo que sea contigo, necesito tu ayuda. Y nos encerramos en el cuarto y oramos. Muchos en la iglesia piensan que orar es solamente estar encerrado en un cuarto hablando con Dios. ¿Por qué? Porque por lo que Jesús dijo en el capítulo 6 de Mateo, donde dice, en el capítulo 6 verso 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y sí, eso sí es oración y eso es un tipo de oración sumamente importante. Es vital en la relación de nosotros con Dios. De igual forma que en una pareja, yo no puedo sostener una relación con mi esposa donde las conversaciones que tenemos solamente son casuales, solamente son, me voy al trabajo, chao, estoy en el supermercado, ¿dónde está la salsa de tomate? O sea, nuestro matrimonio no puede depender de ese tipo de conversación. Y por eso nosotros todos los que estamos casados sabemos que nosotros necesitamos tiempo de intimidad, tiempo donde podamos abrir nuestros corazones y abrir nuestros corazones los unos a los otros, derramar nuestros corazones para que, para yo conocer mejor a mi esposa y para que mi esposa me conozca mejor a mí. Y así es, amados, así mismo es, así debiera de ser nuestra vida de oración con el Señor. Debemos desde que nos levantamos, Señor, te doy gracias. Gracias por un día más de vida. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Voy en el carro manejando, voy escuchando una alabanza, voy escuchando algo, voy alabando, Dios mío, gracias por este día, gracias por protegerme, gracias por que tú estás siempre conmigo. Según estoy en el trabajo, voy para una reunión importante, Dios mío, mira esta reunión, te la presento ahora en el nombre de Jesús. Ven tú conmigo. Si yo tengo que decir algo, te pido que tú pongas palabra en mi boca. Ayúdame a quedar bien delante de mi jefe, ayúdame a ser un empleado diligente, todo ese tipo de cosas. Pero esas son formas en las que hablamos con el Señor en nuestro día a día. Es como cuando necesito encontrar ese artículo en el supermercado que no lo encuentro, eso es equivalente a yo decirle al Señor, Dios mío, ayúdame en esto, que tengo que hacer esta tarea en el trabajo, te pido que quede bien, ayúdame a no cometer errores. Yo hablo, aquí todos hablamos inglés como segundo idioma y tenemos que escribir en inglés, tenemos que presentar en inglés, para ese tipo de cosas yo involucro a Dios siempre en mi vida. Pero viene este momento donde no, yo tengo que encerrarme en un cuarto, tengo que cerrar la puerta y tengo que dedicarle tiempo a Jesús, así como si yo fuera a una cita con mi esposa, con el celular apagado, si los niños, donde nos estamos dedicando tiempo uno al otro, atención uno al otro, que creo que se dice indivisible, que no la estamos compartiendo con nada más, excepto con esa persona. Y esa es la oración de la que habla Jesús en el capítulo 6 de Mateo. La oración
del Padre Nuestro, que es la oración modelo. Dice en el verso 9 de Mateo capítulo 6. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos. Eso no estamos dirigiendo a nuestro Padre. Jesús le dijo a los escribas, a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. O sea, tú tienes dos padres, o el que está en el cielo o el diablo. Nosotros nos estamos refiriendo y orando al Padre del cielo. Santificado sea tu nombre. Es un periodo de alabanza. Nuestra oración se supone que incluya alabanza. Venga tu reino. Venga orando por las cosas espirituales, por su dominio en nuestra vida, en la ciudad, en todo lo que hagamos. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Orar por nuestras necesidades. Eso es parte de la oración. Pero no hagamos de la oración por nuestras necesidades la única oración. ¿Ok? Pero sí, Dios sabe que tenemos necesidades. Vamos a hacerlo parte de nuestra oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El verso 12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es parte deberá ser parte de nuestra oración siempre pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, porque nosotros no somos seres perfectos. De la misma forma que a mí se me olvida regularmente, dejo algo en el piso tirado, dejo una taza en el fregadero sin fregar, no boto la basura. ¿Sabes? Cuando yo hago ese tipo de cosas, cuando yo cometo ese tipo de faltas, infracciones en contra de las reglas que mi esposa estableció en esta casa, yo no le digo, yo soy el hombre de la casa y dejé la taza ahí. ¿Y qué? No. Mi amor, perdóname. Dejé la taza. De igual forma, nosotros cuando cometemos nuestras faltas, pidámosle al Señor, Señor, perdóname. Dice, ¿sabes qué? Tuve un pensamiento bien inapropiado respecto a este compañero de trabajo que no soporto. Ayúdame a amarlo. Ayúdame a orar por él. Señor, perdóname, te lo pido. Dije algo que no debía haber dicho. Presté mi oído a algo que no debía haber prestado. Mire algo que no debía haber mirado. Señor, perdóname. Ayúdame. Así constantemente. Y nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden a nosotros. Amén. No nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Eso es algo por lo que tenemos que orar, Señor. Tú sabes, tú conoces mis debilidades. Si tú sabes que yo no estoy listo para una prueba, no me sometas a esa prueba. Pero tú prepárame, Señor, para cuando la prueba venga, cuando la debilidad venga, Señor, en el nombre de Jesús. Otra cosa, ayúdame a vestirme de la armadura del Espíritu, y vamos a estudiar lo que es la armadura del Espíritu para que nosotros podamos vestirnos de la misma, porque la misma es para que cuando venga el día malo podamos permanecer firmes. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Y para eso necesitamos la armadura del Espíritu. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y cerramos otra vez con adoración. Estos son los elementos de la oración que debiéramos de incorporar en nuestra vida según nos comunicamos con Dios. La oración es un tema enorme, vasto. Podemos estar aquí por horas y horas y horas hablando, pero esto era lo que le quería compartir hoy. Y vuelvo para terminar. Leo Romanos 12, la última parte del verso, que dice constantes en la oración. Estemos constantes en la oración, en nuestra forma de comunicarnos con Dios. Amén. Amén, excelente, mi amor. Y bueno, quiero hacer un recap de Romanos 12:11, que estemos fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pidámosle al Señor en cuáles de estas áreas necesitamos trabajar. Antes de culminar el año, yo creo que es una buena oportunidad para decirle al Señor, Señor, te presento mi vida. Yo reconozco, Señor, que yo necesito ser más constante en la oración. Yo reconozco, Señor, que yo debo mostrarme más gozosa, estar más gozosa, Señor, ser más agradecida. Yo necesito, Señor, estar más ferviente en el espíritu, buscar más las cosas espirituales, dejar de llenarme de las cosas que en nada aprovechan para mi vida, en nada aprovechan para bien.
Pon más hambre en mí, Señor, de buscar tu reino, de buscar las cosas de arriba, Señor. Y yo creo que muy buena oportunidad para presentar nuestras vidas delante de Dios y como familia orar para cerrar este año y así recibir el año nuevo, ¿verdad? Llenos del Espíritu, fervientes en el Espíritu, fortalecidos, porque tenemos que estar bien preparados porque no sabemos, ¿verdad?, lo que traerá el futuro. Pero lo más importante es tener al Señor en el corazón, amarle, servirle y procurar conocerle más cada día, procurar conocerle más cada día. Así que gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos en el Señor que esta clase haya sido de bendición para sus vidas. Ya sabe que puede compartir, puede dejar un comentario bajo este post. Será entonces hasta la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal, si así Dios lo permite. Bendiciones. Amén, Dios les bendiga. Bueno.